Hola, hola, saludos y abrazos a la distancia. Yo soy el doctor Ordaz, desde aquí de Llorenés Salud Natural. Bueno, hoy le corresponde que platiquemos acerca de la segunda columna del antienvejecimiento. Todo está basado en entender la biología de las células, es muy importante. Ya hablamos de lo que es la primera columna, que es la mentalidad. Sin una mentalidad creativa, regenerativa, sin una conciencia de esa realidad celular, es prácticamente imposible, ¿verdad?, lograr ese objetivo. Hablé acerca del hombre que vivió 256 años, pero hoy quisiera hablar de la alimentación porque precisamente es algo muy importante, elemental, porque todo trabaja en sinergia. No podemos hablar de un milagro por separado. No, es toda una información colectiva, una información integral, holística, para lograr ese objetivo. Entonces, ya hablamos de la mentalidad, cómo se reprograma la mente, pero ahora vamos a hablar de lo que es la alimentación. ¿Por qué la alimentación es tan importante? Bueno, resulta, y vamos a hablar a nivel celular, y lo voy a volver a repetir poquito. El doctor premio Nobel Alexis Carrel, este señor científico, pudo comprobar que las células del corazón de un pollo pudieron vivir 28 años y murieron cuando aproximadamente 28 años cuando él salió, si no me equivoco, a Alemania, y cuando volvió pues no le cuidaron bien su, su trabajo que le estaba haciendo, pero 28 años, imagínense usted, para las células de un pollo es increíble. Entonces se pudo comprobar que cuando las células orgánicas, nuestras células, viven dentro de un medio adecuado, no se deterioran, se regeneran de una forma natural y podríamos decirse que son eternas. Imagínese usted, o sea, existe la prueba, existen las pruebas reales. Entonces, he ahí la importancia de la alimentación. Cada bocado de comida, cada vez que estamos masticando nuestra comida, tarde o temprano van a llegar al plasma celular o al líquido extracelular, y que al final, ¿verdad? De ahí van a absorber las células, ahora sí que sus nutrientes a nivel coloidal, a nivel de energía. Entonces es muy importante comprender lo que estamos comiendo. Para que lleguemos a ese punto, quiero informarle que las células manejan electricidad en forma de voltaje miliamperios. Hay un promedio aproximado, según algunas informaciones, es que las células manejan un promedio, cada célula, un promedio de 25 milivoltios. Pero como están en una materia, en una célula, se tiene que manejar también miliamperios. Milivoltio quiere decir un frío, una energía fría, mientras que el miliamperio quiere decir una generación de calor. Pero resulta que a nivel que nos descuidamos, y sobre todo arriba de los 40 años, empieza a bajarse, si no descuidamos, si no cuidamos nuestra alimentación, empieza a bajar el voltaje. Está comprobado, uno de los doctores que usted puede investigar se llama Jerry Tennant, él lo explica, el doctor Bruce Lipton también, y otros doctores que son increíbles, la verdad. Bueno, ellos nos comparten en su ciencia que han investigado que a medida que se va bajando el voltaje, uno empieza a estar enfermo. Por ejemplo, digamos que el azúcar en la sangre aparece cuando ya hay aproximadamente entre de 12 a 14 milivoltios. Recuerde que el promedio es 25, puede elevarse, puede bajarse. Y cuando llega a, digamos, a 10, 8, hasta 6 milivoltios, quiere decir que el calor de la célula ya está más alto, hay un desequilibrio entre el calor y el frío, entre la energía fría y la energía caliente. Entonces, cuando ya hablamos de artritis reumatoide, cuando hablamos de artrosis, cuando hablamos de problemas degenerativos, estamos hablando que estamos llegando prácticamente al cero voltaje. Y según estos hombres científicos, dice que cuando una célula llega a cero voltaje está en un proceso de cáncer. ¿Por qué? Porque ya no hay compensación, ya no hay equilibrio, entonces ahí está el cambio, el cambio, donde una célula se puede volver inmortal, pero en forma de cáncer. Entonces, ahí es donde es la clave de entender. Ahora, si eso es real, cada vez que estoy comiendo voy a provocar o un balance en mis células de electricidad o un desbalance.
Y dijimos que si hay un balance alcalino, que es un pH de 7, 7.1, 7.2, tal vez 6.9, tal vez para llegar al 10, o 6.99, 6.90, para hablarlo así, a llegar a esa unidad. Es muy importante porque cuando se baja empieza el calor, cuando se sube empieza el frío. Entonces 7, 7.1, 7.2 sería fenomenal y mantener ese equilibrio. Entonces, eh, ¿cómo puedo yo lograr esa buena alimentación? Uno tiene que comprender que lo que estamos comiendo tiene energía, por eso la comemos. Y por eso cuando comemos tenemos energía, pero hay que saber comer en la alimentación. Por ejemplo, para que usted me comprenda, usted busque si gusta o si me cree así a simple vista, pues qué bueno, le agradezco. Usted agarra un limón, un limoncito y le pone algunos palitos, por ejemplo, un clavito de zinc con un clavito de cobre y pone unos 6 clavitos, uno de cobre y otro de zinc. Hay clavitos que en la Home Depot, en cualquier hard store, lo puede encontrar, cualquier clapalería lo puede encontrar. Lo pone y los conecta en serie y prende un LED. O sea, imagínense, estamos hablando de casi 2 voltios en un limón. En un limón, en la papa sucede lo mismo. Entonces, ahí nos hace comprender que cada vez que estamos comiendo energía, como un limón, por ejemplo, puedes sacar hasta 2 voltios de un solo limón, de una sola papa. Entonces, ¿qué es que estamos comiendo? Y recuerde que las células manejan un promedio de 25 milivoltios, estamos hablando de milivoltios. Entonces, es muy importante comprender, por ejemplo, cuando estamos comiendo leguminosas, estamos comiendo frijoles, garbanzos, lentejas, habas, chícharos, todo lo que es sólido, lo que es semilla, tiene mayor calor, porque para que eso se llegara a condensar necesito más calor. Y cuando estamos comiendo, por ejemplo, lechuga, espinaca, brócoli, aguacate, que son alcalinos, por ejemplo, el pepino es increíble, es muy alcalino, o sea, tiene una energía fría muy regenerativa, es muy importante. Entonces, cuando estamos comiendo semillas, estamos comiendo ya un poquito más calor que cuando estamos comiendo verduras, cuando estamos comiendo vegetales, como ya lo mencioné, espinaca, brócoli, pepino, chile campana, todo lo que es alcalino verde tiene una energía fría. Entonces, imagínese usted que de pronto usted come puros frijolitos y no come nada verde. ¿Qué cree usted que va a pasar? Pues que ese calor va a causar aquí en el estómago como una especie de, de ebullición, porque aquí el estómago autoproduce un líquido que le llamamos ácido clorhídrico, que es muy ácido, para poder disolver, para poder moler, si usted quiere, la comida aún más, para que pueda transferirse en forma coloidal por medio de la flora intestinal hacia el torrente sanguíneo. Pero si usted come nomás puros frijoles, se va a dar cuenta que va a tener agruras. Las agruras le están diciendo que la comida que comió es muy ácida. Pero si usted come, digamos, menos frijolitos, pero una buena ensalada, ¿qué cree que va a pasar? Que no se va a sentir mal del estómago. Incluso si hubiese de repente alguna repetición por X cosa, va a notar que aún no hay acidez. En cambio, cuando estamos comiendo mal, dice, wow, me quema la garganta, uy, me siento ahogar. Claro, porque es demasiado ácido. Eso quiere decir que sus células están recibiendo demasiado calor y está bajando el voltaje, está subiendo el amperaje, el calor. Por lo tanto, hay un peligro de degradación. De hecho, el envejecimiento no, eso tiene que ver con calor. El día desgasta, la noche regenera. O sea, el frío, la energía fría regenera mientras que la energía calorífica desgasta, destruye. Y por eso el equilibrio es muy importante. Entonces, en términos generales, debemos comer, si es posible, más verde que menos granos, si fuera posible. Usted tiene que simplemente no cerrar su imaginación. Coma lo mismo, pero bájele a los granos, súbele a los vegetales al gusto, porque de pronto a veces decimos, ¿y qué como? Y claro, hay personas que sí necesitan paso a paso enseñarles una dieta, pero hay gente que sencillamente, digamos, en este caso la cultura alimenticia mexicana, por ejemplo, o latina, es muy creativa. O sea, simplemente ahí lo que hay que hacer, por ejemplo, en nuestro platillo, quitar o bajarle a los granos, pero subirle a lo que es lo verde. Es muy importante ahí para crear ese equilibrio de energía que yo estoy hablando. ¿Ok? Ahora, la carne.
¿Qué es la carne? Es una condensación de proteína, de mucha proteína. Para que llegase a ser músculo tuvo que haber una condensación de mucha proteína. Y dicho sea de paso, si es de res, esa proteína, ese músculo, o llámesele como se le llame, si es músculo, si es otra parte de tejido, fue hecha no necesariamente con carne. Si fue vaca, si fue otro animal, por lo general comen vegetales. O sea, la proteína viene de origen vegetal. Usted nomás piensa en una vaca, en un caballo, qué fuertes están, qué músculos tienen, y no comieron a veces ni grano, pura alfalfa, puro pasto, para que comprendamos que hay proteína regenerativa, proteína verde. Ahora, cuando se come carne es mucha acidez porque es mucho calor concentrado. De hecho, hasta el color mismo lo dice. Cuando usted se ha visto de pronto en su cultura, miró la carne, por lo general es roja. La mayoría de carnes, a excepción del pollo y el pescado, que es menos el color, porque habla del calor, habla del hierro, habla del magnetismo, pero del calor. Entonces, cuando se ingiere carne es demasiado calor, pero la proteína que está ahí está en proceso de degradación, por eso es tan nocivo a la salud, porque al entrar esa proteína, en lugar de nutrirnos, aparte que nos da calor, le ponemos un gran problema al sistema inmune, un problema de oxidación, que después vamos a hablar de la oxidación, que es la otra columna. Entonces nos complicamos demasiado la vida. Si queremos vivir sanos, si queremos no envejecer tan rápidamente, bueno, al comer carne es un problema gravísimo que estamos metiendo al organismo y sobre todo a nuestras células, metiendo un problema bastante grave de calor, pero sobre todo de oxidación y degradación, y afectamos el sistema inmune. Bueno, es una serie, y aparte de que cuando se come ese tipo de carne, en la carne vienen emociones de miedo, de tristeza, de rencor, porque los animales también sienten igual que nosotros. Entonces, cuando ellos mueren, mueren con mucho dolor, ¿verdad? Y esa energía también se alimenta a la persona. Entonces, ahí estamos encontrando una realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, por ejemplo, yo sé que a muchos, yo comía carne, yo tengo aproximadamente 20 años, ¿verdad?, de consumir carne, pero antes lo hacía. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer ese cambio? Bueno, número uno, buscar la carne de origen vegetal que le llaman plant-based meat. Esa carne es una imitación a carne de res, carne de pollo, carne de pescado, y es tan rica que si a usted no se da cuenta o no le dicen que no es carne, usted no se va a dar cuenta que no es carne. Pero la ventaja que es de planta, es de plantas, si bien tiene buena concentración de proteína, no le va a causar la oxidación, ni la degradación, ni le va a dañar tanto el sistema inmune como lo hace la carne de origen animal. Entonces es muy importante hacer en su platillo, quite, por así decirlo, el cadáver, el tejido cadavérico, que es lo que es, y ponga, digamos, carne de origen vegetal. Una de las marcas que yo confío, hay muchas, ustedes búsquenle, pero una que yo aconsejo a mis clientes es Gardein Vegan. Gardein y luego vegan, B chica EGAN. Gardein Vegan. Ok, vegan. Esa marca la pone usted en Google y le pone imágenes. Ahí, bueno, en Estados Unidos se puede agarrar la Walmart, Winco, Smart Final, otras tiendas. En la mayoría de tiendas ya hay, pero para que vaya lo seguro, Walmart, Winco, Smart Final. Usted puede encontrar ese tipo de carne en diferentes variedades. Es una variedad, esa marca es amplia. Y hay otras marcas buenas, pero la que yo confío es esa. Entonces, de esa forma, usted va a cuidarse un poquito. Obviamente hay que bajarle porque es grano, no deja de ser grano. Bajarle y subirle, sobre todo, a lo que es los verdes para crear un equilibrio de energía celular, para mantener un efecto alcalino a nivel celular, y tomar mucha agua. El agua tiene mucha energía, mucha plasma, sobre todo si es agua de pozo, agua de lluvia, es increíble. Si usted puede tomar agua con unas gotitas de limón, una pizca de sal de mar, una pizca de sal de magnesio, sino con la pura sal de mar y poquito de limón. Wow, es una injerencia, una bebida que le va a alcalinizar el cuerpo, que le va bueno, a crear un efecto muy poderoso, muy equilibrador, sobre todo del pH. Ok, entonces eso sería una base de entendimiento como segunda columna para poder decir, wow, me estoy cuidando. Entonces ya van dos columnas, la mentalidad y la alimentación. Cuando usted comprende estas dos columnas, la razón, el por qué hay que cuidarse, está poniendo la base de su vida futura. Estamos poniendo la base de nuestra vida futura. Yo le he comentado que yo desde que nací tenía una constitución un poco débil, que si no fuera porque cambiarme la alimentación no estuviera platicándoles como lo estoy platicando. Entonces la alimentación y mi mentalidad me ha ayudado muchísimo
Entonces, la tercera columna que vamos a hablar va a ser el ejercicio. Así es que vamos a estar platicando aquí, voy a mostrar algunas cosas y si hubiese algún comentario, alguna pregunta, con confianza hágalo y de antemano recuerde, la segunda columna más importante del antienvejecimiento es la alimentación y hay que comprender eso, cómo las células viven y pueden ser eternas y pueden seguir su proceso si hay un líquido extracelular del plasma celular o de extracelular adecuado. Y si ellas están alimentándose bien en un líquido o en un medio alcalino, usted puede estar bien toda la vida. Así es que bueno, sin más, yo me despido en esta segunda columna aquí de antienvejecimiento, aquí en Llorenes, Salud Natural. Un abrazo a la distancia, espero que empiece a hacer sus cambios, si ya lo hace, qué bueno, si ya está haciendo otras cosas más avanzadas, pues coméntelo, platíquelo, compártelo, y pues de antemano todo lo mejor y hasta la próxima.